A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Cambiamos nuestra atención de Saúl a David. Dios elige a David para suceder a Saúl como rey. En contraste con Saúl, que fue elegido por el pueblo, David es escogido por Dios mismo. Al hacer esta transición, nos topamos con una historia muy popular que generalmente se les cuenta a los niños. Así es, estoy hablando por supuesto de la victoria de David sobre Goliat. Pero estemos atentos, ya que nuestro maestro Samuel Montoya hace algunas aplicaciones muy importantes que los adultos también necesitamos escuchar. Iniciamos en oración. Padre eterno, te damos gracias porque tenemos la maravillosa oportunidad de estudiar tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo poder obtener información, lecciones, aprendizaje que nos lleven a parecernos al hombre perfecto que es Cristo. Usa este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En nuestro programa anterior comenzamos el estudio del capítulo 16 del primer libro de Samuel. Continuaremos hoy nuestro estudio leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Samuel tenía miedo de ir a Isaí porque Saúl no se hallaba de buen humor y sería peligroso que alguien se le opusiera. Al seguir la historia, sin embargo, notamos que es Dios quien hace la selección. Le dice a Samuel exactamente lo que debe hacer, pero no le da ninguna información anticipada. Por tanto, Samuel se fue a Belén y entró en la casa de Isaí. Allí le pide a Isaí y a sus hijos que vengan al sacrificio. Y notemos lo que dice aquí en los versículos 6 y 7 de este capítulo 16. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En toda esta sección encontraremos excelentes principios espirituales. En el capítulo 15, Samuel le dijo a Saúl, usted recordará ya en el versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Usted y yo, amigo oyente, demostramos si somos o no somos hijos del Señor Jesús por nuestro amor para con Él. No es lo que decimos por medio de un testimonio que se da en la iglesia. Lo importante es si le estamos obedeciendo o no. La vida cristiana es una vida de realidad, no es una vida de fingimiento. Aquí en el versículo 7 que acabamos de leer, notamos que Dios nos mira desde adentro. Y aquí en este caso particular, vemos que Dios le dice a Samuel, no quiero que mires la apariencia exterior. No juzgues a un hombre según sus apariencias. Deja que esta vez yo elija al hombre. Yo escogeré al rey. Dios ve el corazón y gracias a Dios por eso. Somos tan propensos a juzgar a los hombres, aun en los círculos cristianos, por su apariencia, por su dinero, su símbolo de estatus, su posición social, la casa en que vive o el automóvil que maneja, el puesto que ocupa, todo eso. Pero la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. Bien, aquí vemos que Isaí obedece esta petición de Samuel y hace que sus hijos pasen delante de Samuel uno por uno. Samuel le expone claramente a Isaí el motivo de su visita, y así 7 de sus hijos pasan ante Samuel. Y continuamos leyendo ahora en los versículos 10 y 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él,
porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Seguramente aún el padre de David nunca le habría escogido por encima de sus otros 7 hermanos. En primer lugar, David era simplemente un muchacho. Se cree que tenía unos 16 años más o menos, posiblemente era más joven. Era solo un joven pastor, en verdad no sabía mucho. Isaí no le habría escogido a él para ser rey sobre sus hermanos. Estaba tan seguro que uno de sus otros hijos sería escogido, que ni aún convidó a David al sacrificio. Pero cuando Samuel se enteró que David estaba cuidando las ovejas, le dijo a Isaí que enviara a buscarlo. Samuel le declaró que no se sentarían a la mesa sino hasta cuando David fuera traído. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque éste es. Cuando este versículo dice que David era rubio, creemos que significa que era de cabello rojo. Por otra parte, veremos que David tenía un carácter que hacía juego con su cabello rojo, tenía un carácter violento. Pero a pesar del hecho que era pelirrojo, David era un joven buen mozo. Dios puede usar la hermosura, es el creador de la hermosura. Nadie que viva en esta tierra puede ignorar ni rehusar reconocer los muchos sitios escénicos que hay en todas partes. Y una puesta del sol en cualquier lugar es una cosa verdaderamente hermosa. Nos resentimos por el hecho de que dan al mundo la gloria por todo lo que vale y que es hermoso. ¿Por qué no darle la gloria a Dios? ¿Por qué no darle a Él la gloria por los talentos que Él nos ha dado? Bien, David era buen mozo, pero Dios no estaba mirando eso. Dios ya lo conocía, ya lo había escogido antes. Dios conocía lo que usted y yo, amigo oyente, no sabemos acerca de David. Sabe que aunque David falló, debajo de aquella fe que falló, había una fe que nunca falló. David amaba y confiaba en Dios, quería andar con Dios. Dios, por así decirlo, le llevó a la leñera y le molió a palos. Pero David nunca lloriqueó o gritó cuando fue castigado. Anhelaba esa comunión con Dios y Dios le amaba. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Leamos ahora el versículo 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Samuel ungió a David y el Espíritu del Señor vino sobre él. En este tiempo el Espíritu del Señor ya se había apartado de Saúl. Avancemos ahora con los versículos 14 al 16 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Creemos que Saúl estaba completamente poseído por Satanás. Sus siervos notaron que padecía de esta enfermedad mental y espiritual. La música se ha empleado durante toda la antigüedad, ya sea para excitar el espíritu bueno o bien para alejar el mal espíritu. De modo que los siervos de Saúl sugirieron que se llevara a cabo una competencia para descubrir quién sería el mejor músico. Y sigamos adelante con los versículos 17 al 23 de este capítulo 16 del primer libro de Samuel. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor,
y el espíritu malo se apartaba de él. David era un hombre extraordinario en muchas maneras. Aquí vemos que David es traído al palacio. Los últimos versículos de este capítulo nos cuentan cómo David va a suceder a Saúl como rey sobre Israel. Dios, amigo oyente, mira al hombre interior cuando elige a alguien para un oficio o tarea en particular. Saúl ahora es desechado de Dios, y David es traído a la corte para tocar su arpa. Israel, aunque todavía no lo sabe, ya tiene un nuevo rey. Y llegamos ahora al capítulo 17. El capítulo 17 es uno de los capítulos más conocidos en toda la Biblia. Contiene el episodio de cuando David mató al gigante Goliat. Comencemos pues leyendo los primeros 2 versículos de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Israel nuevamente está en guerra con los filisteos, su enemigo perenne y perpetuo. Veamos el versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Ahora estos 2 ejércitos estaban en un impasse, por decirlo así. Estaban acampados uno frente al otro, cada uno esperando que el otro comenzara las hostilidades. Los filisteos sobre un monte e Israel sobre el otro monte, con el valle entre ellos. Y aquí tiene usted el problema, o sea, la razón para este impasse. Leamos los versículos 4 y 5 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Ahora Goliat era un hombre muy alto, un joven bastante grande. Es cierto que estos soldados no querían pelear, sino poner la decisión de la batalla en manos de Goliat y de un solo israelita. Prosigamos con los versículos 6 al 8. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahora todos los días Goliat salía y desafiaba a los israelitas a que enviaran a un hombre para que peleara contra él. Sigamos con los versículos 9 al 11. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. No resultó pues nadie que pudiera salir a pelear con este filisteo Goliat. Sigamos adelante con los versículos 12 hasta el 22. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos.
Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. David llegó al campo de batalla porque había traído comida para sus hermanos, los cuales estaban sirviendo en el ejército. Avancemos ahora con los versículos 23 al 27. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. David se turbó de que nadie aceptara el desafío. Y continuamos con los versículos 28 al 30. Y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Note usted que sus hermanos tratan de enviarlo a casa, pero David no se va. Y proseguimos leyendo los versículos 31 al 39 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, cuando Saúl oyó que David iba a salir a pelear contra Goliat, trató de vestirle con su armadura. Pero David era simplemente un muchacho, y le explicó a Saúl que tendría que pelear con las armas que estaba acostumbrado a usar. ¿Qué lección hay en esto para nosotros, amigo oyente? Hay tantos hoy en día que tratan de ser algo que no son, o tratan de hacer algo que no son llamados a hacer. Amigo oyente, si Dios le ha llamado a usar una honda, no trate de usar una espada. Si Dios le ha llamado a hablar, pues hable. Si Dios le ha llamado a hacer otra cosa, entonces haga eso que Dios le ha llamado a hacer. Si Dios le ha llamado a cantar, entonces cante, amigo oyente. Pero si Dios no le ha llamado a cantar, por favor no cante. Son demasiados los que tratan de usar una espada cuando la honda en verdad les queda a la mejor talla. Veamos ahora cómo David mata a Goliat, el gigante de Gad. Leamos el versículo 40 de este capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y tomó su cayado en su mano,
y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Algunos creen que David escogió 5 piedras lisas, por si acaso erraba con la primera, y poder entonces usar las otras 4 piedras. Pero David no pensaba errar, amigo oyente. ¿Por qué entonces escogería 5 piedras? La respuesta la encontraremos en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 22, donde leemos: Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Se fija usted? Goliat tenía 4 hijos, y David estaba seguro que saldrían tan pronto como él diera muerte a su padre. Es por eso que David escogió las 5 piedras. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 al 47. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y usted bien sabe el resto de la historia, amigo oyente. El tiempo no nos da para presentarla toda, pero Dios le dio la victoria a David, quien mató a Goliat. La batalla, como dijo David, era del Señor, y el gigante y todos los filisteos fueron entregados en manos de David y del ejército israelita. Este capítulo concluye con el renovado interés que Saúl expresa en David. Aparentemente no le reconoció como el mismo mozuelo que antes tocaba el arpa en su presencia. En el versículo 18 del capítulo 16, notamos que uno de los criados del rey describe a David como hijo de Isaí, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. Luego, en el versículo 21, vemos que Saúl lo hizo paje de sus armas, pero aparentemente nunca tomó en serio este aspecto de David como hombre de guerra. Solo ahora, después que David mata al gigante, es cuando vemos a Saúl interesado en David desde ese punto de vista. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 17 del primer libro de Samuel. Esperamos que haya sido de especial bendición para usted. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en el capítulo 18. Contamos, pues, con su fiel y valiosa sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor le bendiga muy ricamente. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario acerca de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, visite a través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org o escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. A través de la Biblia.